Los bancos centrales son una realidad fundamental del mundo moderno, pero no siempre fue así. El primer banco central moderno nació directamente de la extralimitación monetaria de los monarcas Stuart. El Banco de Inglaterra fue fundado en 1694. Las ambiciones militares y políticas de la época estaban limitadas por el poder financiero que podían ejercer legalmente. La creación del Banco Central de Inglaterra fue la consecuencia final de una serie de actos cuestionables. Los primeros años del siglo XVII fueron una época de agitación política y religiosa en Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico se estaba desintegrando y Europa Central vivió la Guerra de los 30 años desde 1618 a 1648. Católicos y protestantes luchaban brutalmente por el control, ciudades enteras fueron quemadas hasta los cimientos. Jacobo I y su hijo Carlos I fueron los primeros monarcas Stuart. Gobernaron desde 1603 hasta 1625 y de 1625 a 1649 respectivamente. Ambos creían fervientemente en el derecho divino de los reyes. Carlos, sin embargo, chocaría especialmente con las realidades mundanas de implementar su misión piadosa. Desde el comienzo de su gobierno, Carlos se enfrentó al Parlamento y no pudo recaudar fondos para una guerra deseada junto con España. En 1629, Carlos disolvió el Parlamento. Sin el Parlamento, Carlos tuvo que volverse creativo para obtener fondos, inventando el modo de envío de dinero o chip money. Este era un impuesto de emergencia para que los condados costeros contribuyeran con barcos y luego dinero en tiempos de emergencia. Sin una emergencia real a la mano, Carlos se la inventaba. El pretexto era que los piratas, los terroristas de su época, se estaban apoderando de los barcos ingleses en el Canal de la Mancha. Al año siguiente, chip money también se extendió a los condados del interior. Esta medida finalmente provocó impugnaciones legales, dado que, de hecho, era ilegal. La respuesta de Carlos y su desesperación financiera lo llevaron a dar los primeros pasos en el camino hacia los bancos y más tarde a solicitar préstamos a España, el Papa y a la ciudad de Londres. Cuando estos no produjeron los fondos necesarios, Carlos tomó la tradicional decisión de la degradación del dinero vista desde los romanos, con un plan para reducir la cantidad de plata en cada moneda. Como era de esperar, la degradación provocó que el nivel de precios subiera a un 10%. Finalmente, simplemente se apoderó del oro de los comerciantes. En ese momento, los comerciantes ingleses almacenaban su oro en la Torre de Londres. Este tesoro era demasiado tentador. Los problemas de Carlos eventualmente conducirían a las guerras civiles inglesas y a su propia decapitación en 1649. Pero su incautación del oro comercial iniciaría la transformación de la estructura financiera de Londres, dado que el oro ya no era seguro si se almacenaba en la torre. Los comerciantes buscaron medios alternativos de almacenamiento. Esto llevó al surgimiento de los goldsmiths o orfebres. Los orfebres descubrieron rápidamente que podían cobrar tasas de interés usureras al otorgar créditos a comerciantes con problemas de flujo de efectivo a corto plazo. El negocio de los préstamos estaba en auge, por lo que los orfebres buscaron expandir su base de depósitos. En algún momento durante este periodo de tiempo, los orfebres comenzaron a ser llamados por un nuevo nombre, banqueros. Tenían todas las características principales de los bancos modernos, pagaban intereses sobre los depósitos y los prestaban con una ganancia. Permitieron el retiro a pedido y la mayoría de sus transacciones se realizaron con recibos o notas de orfebrería. Estos billetes se hicieron tan ampliamente aceptados que podían llamarse los primeros billetes utilizados en Inglaterra. Sin embargo, con un gran poder surge la oportunidad de la corrupción. Algunos orfebres persiguieron las ganancias por encima de la seguridad y quebraron, destruyendo el dinero de sus clientes. Algunos prestaron a tasas de interés ilegales y dado que los orfebres estaban acumulando riquezas ilícitas, el resentimiento surge inevitablemente. Pero los banqueros orfebres llevarían las cosas a un nuevo nivel cuando comenzaron a otorgar préstamos al gobierno. Entonces llegó un nuevo cliente, Oliver Cromwell. Cromwell gobernó Inglaterra como Lord Protector durante la mayor parte de la efímera
República Inglesa y pasó una buena parte de su tiempo reprimiendo los levantamientos con un formidable ejército permanente. Al igual que con Carlos I, necesitaba dinero para pagar a sus soldados. Cromwell suscribió préstamos con los orfebres en los mismos términos que los comerciantes y propietarios, pidiendo préstamos con futuros flujos de efectivo. Esto significó que los orfebres obtuvieron un derecho legal sobre los ingresos fiscales recaudados por el gobierno. Esta práctica se expandiría tan pronto como se restablecería la monarquía con la coronación de Carlos II en 1660. Una primera prioridad era disolver el ejército de Cromwell, ya que podría amenazar la autoridad del rey. Sin embargo, primero había que pagar al ejército por su servicio, y para ello se concertó un préstamo apresuradamente. Carlos II era conocido como el feliz monarca, tenía gustos caros y la financiación de los orfebres estaba fácilmente disponible. Los orfebres comenzaban a cobrar tasas más altas, ya que los impuestos prometidos crecían a medida que los pagos se alargaban más y más lejos en el futuro. Los orfebres se beneficiaron de esta manera durante un tiempo. Sin embargo, al final, Carlos II incurrió en el incumplimiento de la misma manera que cualquier otra persona que se mete en demasiadas deudas. Tras la muerte de Carlos II, en 1685, Inglaterra atravesó otro periodo de inestabilidad. Jacobo II asumió el trono, hizo varios movimientos para catolizar a Inglaterra. Esto provocó una tremenda resistencia y varios oponentes como White y Tory dieron el paso extraordinario de invitar a Guillermo de Orange de los Países Bajos para que viniera y tomara el trono. Guillermo estaba casado con la realeza inglesa y él mismo era nieto de Carlos I, por lo que existía cierto reclamo de herencia real. En 1688, Guillermo de Orange acumuló una flota impresionante e hizo la primera invasión marítima exitosa de las Islas Británicas. Cuando Guillermo fue coronado rey y ganó su nuevo país, los ingresos anuales fueron de 1.7 millones de libras, de los cuales 1.1 millones se negociaron inmediatamente para pagar un ejército que necesitaba reparaciones urgentemente. Esto fue un problema grave. Luis XIV de Francia era agradecidamente católico y ambicioso, y buscaba expandir su territorio a través de una serie de guerras en curso. El objetivo principal de Guillermo era contrarrestar a Luis XIV. Se necesitaba dinero nuevo y no vendría de los orfebres. Se introdujeron una serie de nuevos impuestos y una lotería. En 1694 el presupuesto del gobierno se había triplicado a 5 millones de libras esterlinas. Sin embargo, todos los nuevos impuestos seguían produciendo un déficit y el gobierno necesitaba 1.2 millones de libras esterlinas. Era urgente encontrar el dinero necesario debido a las continuas necesidades militares. Por 1.2 millones se propuso una nueva corporación, el Banco Central de Inglaterra. Las acciones de la corporación se venderían al público en general. Con este capital se haría un préstamo al gobierno al 8% de interés. El nuevo Banco Central se debatió acaloradamente con muchos argumentos opuestos. El gobierno se volvería excesivamente poderoso con esta fuente de financiación siempre fluida. El banco crecería continuamente hasta controlar el sector comercial. Debido a la alta tasa de interés, la gente simplemente pondría dinero en el banco en lugar de invertir en el comercio y la industria. El banco favorecía a ciertos comerciantes que entonces tendrían una ventaja injusta sobre sus competidores. Aunque estos argumentos tienen cierto grado de resonancia en el mundo moderno, el banco fue aprobado por un parlamento muy dividido. La aprobación estuvo en duda hasta el último momento, pero el banco fue establecido debido a la presión del tiempo, la necesidad de dinero y la guerra con Luis XIV. Con estas acciones se había creado un producto financiero fundamentalmente nuevo, la deuda perpetua. La deuda pública se mantuvo como un activo a largo plazo que generó intereses. Si el tenedor quisiera recuperar su capital, simplemente vendería su papel a otro inversionista. La prehistoria del banco muestra que a cada paso su camino fue trazado por el alcance del gobierno y la maquinaria de guerra.
Hemos querido llevar esta pequeña historia de cómo surge el primer banco central moderno para que con nuestras mentes abiertas podamos ver las similitudes a lo largo de la historia y cómo los reyes, gobiernos y entidades financieras, excusados por maquinarias de guerra e inventando cualquier excusa atroz, han dominado a la sociedad moderna a través de una ingeniería social fríamente calculada para controlar a las masas. Por esta razón, cuando se tilda a las personas que defienden la ideología Bitcoin como una secta de criptoanarquistas irreverentes que pretenden irrumpir en la degradada economía supuestamente estable, deberíamos sentarnos a pensar si en verdad no es más bien un activo y una ideología como la que está detrás del posible estándar Bitcoin, un regulador de la injusticia que lleva siglos gobernando, dominando y excluyendo al ciudadano común, dejándolo como esclavo y manteniendo en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata. Bitcoin es la exclusión voluntaria de este ciclo perpetuo de robo gubernamental. Los bitcoiners autónomos reducirán el conjunto de recursos que los gobiernos pueden aprovechar por la fuerza. La movilidad geográfica dará lugar orgánicamente a una comunidad mundial de hombres y mujeres libres si nos mantenemos humildes y acumulamos satoshis. Fundamentalmente cambiaremos el panorama del dinero y el poder y apuntaremos hacia un futuro impresionante.